Bienvenidos a Un Café Entre Dos, un podcast para hablar de la vida. Porque las mejores historias nacieron con un café. Bienvenidos al podcast Un Café Entre Dos. Un podcast para hablar de la vida. Gracias por estar aquí una vez más. No empieces, por favor, producción, que te estoy al bajar el sueldo. Este ya es nuestro cuarto capítulo, así que llevamos casi un mes ya al aire. Bueno, cuando este salga, llevamos exactamente un mes. Primer mes. Gracias a todos los que se están suscribiendo, de verdad. Gracias por seguir viendo los primeros que ya publicamos, porque Sí. han subido. Nos hemos dado cuenta que está pasando que realmente pensamos como que íbamos a tener ese público que llega. Sí, porque lo del primer capítulo fue inesperado. Pero llega a ver el capítulo y bueno, o se va o espera el próximo. Pero sí está pasando que hay personas que están llegando, están viendo el capítulo, es decir, evidentemente ya YouTube lo está sugiriendo. Bien, gracias YouTube y a los oyentes, ¿no? Oyentes no, mi amor. A los video oyentes. YouTube No empecemos, Okay. mi amor, no empecemos. Bueno, yo quería comentar algo hermoso, ¿no? Lo siguiente que nos pasó y fue... Voy a hacer esto muy brevemente porque siempre nos entretenemos terriblemente. Vamos a tomarnos un minuto. Bueno, espérate, que tengo muchas cosas para... Sí, pero organízate primero. Tú te organizas y dices, bueno, primero esto que es importante, que te va a tomar muy poco tiempo, lo desarrollas. Cierto, nadie ha comentado las veces que me interrumpiste en el último capítulo. Dejen los comentarios. No insulten a Julio porque me fajo. Pero de verdad, busquen, vean el capítulo y pongan quién interrumpe más y quién habla más. También, gracias por todos los comentarios que nos están dejando. De verdad que hay algunos que nos han tocado muchísimo, muchísimo el corazón. Y de hecho, lo que quería decir, que me enredé yo misma ahí, es que nos llegó un comentario de un suscriptor, que no sé si puedo decir el nombre o no, pero como no le pregunté, entonces me da un poco decirlo, de un suscriptor que nos escucha desde que salió la primera temporada en Spotify. Esta persona nos envió una serie de audios, por favor. Tú sabes quién eres, un beso enorme, enorme para ti, mi letra del alfabeto. Realmente fue muy, muy, muy bonito. Pero es que estoy haciendo el cuento yo. Dije muy bonito. Y nos envió varios audios explicándonos que cuando el podcast empezó a salir, él estaba pasando también por un proceso de llegar a un país, de tener ese primer trabajo que no nos gusta mucho, pero que bueno, nos ayuda, que no nos gusta nada, y dice que en esos momentos no solamente nos empezó a escuchar, no solamente porque nos conocía, de hecho teníamos una amistad, sino porque de alguna forma nos fuimos convirtiendo en compañía para él, y que en esos momentos en los que él pensaba y decía, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué? Porque yo dejé toda mi vida atrás, que no estaba mal para venir aquí a pasar tanto trabajo, y que las experiencias que nosotros contábamos de lo que nos había sucedido en Uruguay, aunque él no estaba en Uruguay, le sirvieron, le ayudaron, le acompañaron sobre todo. Y honestamente, yo tengo que decirle aquí, mi síndrome del impostor me habla mucho así, me grita, y hay días en los que yo digo, porque esto parece que no, pero requiere un trabajo importante. Y yo a veces le digo a Julio, todo el trabajo que estamos pasando, todo este sacrificio, el poquito tiempo que nos queda libre, se lo estamos dedicando a esto, y si no pasa nada, pero honestamente, y que ninguno de los otros suscriptores que nos han escrito cosas tan lindas se moleste, pero si este podcast le hubiese llegado solo a esa persona y lo hubiese acompañado de la manera en la que él nos contó que lo acompañó, incluso cuando nos desaparecimos, como él sintió que le faltaba algo y decía, pero esta gente ¿cuándo van a volver? Que yo necesito mi podcast. Ay, ya le di a esto. De verdad que hubiese valido eternamente la pena. De verdad. Muchísimas gracias por ese mensaje que yo lloré. Sí, lo sabemos. Yo lloré. También sabemos que eres de llanto difícil. También. Muy difícil. Súper. ¿Cómo es que me dicen? Heavy duty. Sí. No, ¿cómo es que me dice mi amiga? Mercedita Pecadillo. Ay. Bueno, este peinado noventero que me he hecho. Te queda muy bonito, mi amor. Sí, pero solamente esperan. Entonces, nada, eso era lo que quería decir. Ver, lo segundo es que admiremos este momento, sí, que pasa muy poco. Otra cosa, hablando de comentarios que también nos causó mucha emoción, estábamos casi por acostarnos el jueves, cuando salió justo el capítulo anterior. Y bueno, yo obsesionado con las estadísticas, cada vez que tengo chance voy a YouTube Studio
a mirar cómo va subiendo esto. Y vi un comentario que realmente nos encantó, que tampoco preguntamos, así que no diremos nombre y así también evitamos los celos, pero de alguien muy querido con quien trabajamos en Uruguay. Sí, nos encantó ese comentario, de verdad, porque además nunca lo esperamos, no sé por qué. Exacto, pero no es solo que no lo esperamos, es eso que te digan, se les extraña, Uruguay los extraña, sí. algo así. Ay, ya que me pongo otra vez sentimental. Es algo muy lindo porque Uruguay siempre va a formar parte de nuestras vidas. Y otro comentario hermosísimo que nos llegó, porque tenemos amigos que mientras van viendo el capítulo, cosa que animamos a que hagan, nos van diciendo, nos van escribiendo las cosas. Y esta amiga que yo adoro, también me escribió para decirme que cuando describiste todo como uno va dejando en pausa sus sueños, y me dijo, Julio me está describiendo. Y yo soy una especie de gurú. Bueno, era eso. El otro comentario espectacular es un comentario que decía solo los intraterrestres. Sí, espectacular. Calma, no pasa nada. Espectacular ese comentario. Sí. Muy, muy bueno porque se ve que la persona sabe de lo que estamos hablando. Por favor, si se acuerdan de los nombres de esos bichos, porque yo no logré acordarme, déjenoslos en los comentarios. Y bueno, ya entrando en materia, cada vez lo hacemos mejor, cada vez vamos más rápido. Acortando. Como ya habíamos explicado en el último capítulo, habíamos hecho una encuesta donde entre las opciones, sí, lamentablemente. Una cosa que quiero explicar. Ahí estamos. ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado Julio hizo mención a un cuchillo enorme que se encontró en el cuarto? Por favor, que nadie piense aquí que yo soy una psicópata. El problema es que ese capítulo lo grabamos antes del Día de los Padres. Y yo precisamente me llega el regalo de Julio, lo tengo en el cuarto y abro la caja, que era grande, con el cuchillo. A ver, yo sigo... Pero yo no le podía decir eso a Julio en ese capítulo porque si no iba a revelar cuál era mi regalo. Perfecto, está espectacular. Y se me olvidó el regalo, el cuchillo en el cuarto. Lo explicaste, pero yo sigo en mi punto, mi amor. ¿Cuál es la necesidad de abrir una caja, por muy grande que sea? Igual la siguen cerrando, la caja puede llegar al techo. Si es de cartón, la siguen sellando con precinta. La precinta la puedes cortar con tijera, no sabía dónde con estaba. cuchilla. No sé dónde está eso. No, eso no, que me da miedo, me corto. Bueno, con el cuchillo sí no, ¿sabes? Una cuchillita chiquita sí, el cuchillo sí no. La cosa fue que era eso, por favor, que dejé eso en el cuarto, entonces yo no le podía explicar aquí mientras grabábamos el podcast, fue porque me llegó tu regalo. Enseña tu t-shirt que te regalamos por el Día de los Padres. ¿Tú lo enseñaste? No. Sí, eres un padre handsome, strong, smart, funny and cool. Es decir, sería apuesto, fuerte, inteligente, valiente y decidido, gracioso y cool. Así como soy yo, mi amor. Dios mío. Bueno, dicho ya estos, ¿cómo sería esto? El preámbulo. No, como los anuncios. La promo. De cuando tú vendes cosas en un... Eso. Pero ¿cómo sería eso como producción? ¿Los patrocinios? Patrocinio. Sí. Pero... No, eso me suena a Patronum. No. Patronum, no. Harry Potter. Es patrocinio. Bueno, ya pasado esta parte... ya Sponsor. No. Bueno, ya. Ay, Dios mío, me pierden entre estos dos. Y ya podemos ir entrando en materia. Lo que yo decía, habíamos hecho una encuesta entre las cosas que habíamos puesto. En un principio estaba ganando el de los sueños, pero la gente es mala, tiene oscuridad en su corazón, quiere, y entonces finalmente terminó ganando el de los desastres de Babi. Pero honestamente, yo soy muy humilde. Sí soy. Sí, es verdad que eres humilde, mi amor, pero no por lo que vas a decir, ¿sabes? Lo que vas a decir no tiene nada que ver con tu humildad. Bueno, lo que vas a decir, nada que ver con la humildad. Y entonces no queríamos que esto fuera el show de los Babi. Desastres de Babi. Exactamente. Porque ya para eso hay otro video podcast que vamos a aclarar que hay cosas... Qué desastre que... Sí, no le llegamos ni a... Bueno, ese podcast que se llama Qué desastre, que por cierto se lo recomiendo si se quieren reír un buen rato, que es de Alexis Valdés. La gente va allí y cuenta cosas miserables que han pasado en su vida. Y siempre que lo vemos pensamos, si me llevan a mí allí... Sí, si Alexis Valdés de casualidad. Alexis, tú que si nos Alexis miras. un día ve este podcast... Tú que nos estás mirando ahora mismo, seguro. No me la lleves, ¿sabes? Tú invítala, pero no me la lleves para que forme parte de tu... Me dejan a mí allí como... base material de estudio. No, como Mónico o ¿cómo se llama? Cuando tú tienes... Ay, yo estoy espesa. Medio básico.
Me dejan allí Exacto, como medio como un básico. medio básico y también como base material de estudio, porque Tengo que aclararle que aquí hay cosas que han pasado en mi vida que por cuestiones de sugerencias de uno de mis mejores amigos, que me dijo que no me hablaba más y yo decía ciertas cosas aquí, y porque el internet no olvida, yo no voy a contar. ok, está bien, pero Me niego a contar eso en público, pero bueno, algunos sí nos podemos reír un rato aquí. Y cuando estábamos preparando esto, no, yo le preguntaba a Julio, porque además una cosa porque mi historia es interesante, algún día la contaré, pero yo le decía a Julio, ya también quieres hacer ya otro capítulo que ya no sea los desastres de Babi, sino la historia de Babi. no, ya eso es chauvinismo en grado superlativo, ni Fidel Castro, que dijo que no quería el culto a la personalidad, pero bueno, que de esa es verdad. Podemos cortar cosa esta parte, no producción. se habla en este podcast. Ok. Armando este podcast, este capítulo, para que no fuera todo sentarme yo aquí a leer una lista de mis miserias, yo le preguntaba a Julio algo que también te he preguntado en varias oportunidades a lo largo de estos... Le preguntabas a Julio y me señalas y dices algo que te he preguntado. Julio y yo somos dos personas diferentes. No me pierdas, por favor, que siempre haces lo mismo. Te preguntaba si será que yo tengo mala suerte. No, tú no tienes mala suerte, mi amor. Lo que pasa es que Dios te puso en la tierra para alejar las cosas malas de mí. Y para reírse un chingo, tío. Yo tenía un jefe de cuando tuve un trabajo un poco complicado en Cuba. Yo durante un tiempo trabajé como la especialista en comunicación y tal de la Asociación Hermanos Saiz. Quien sea cubano sabe de lo que estoy hablando. Y quien no, bueno, es una organización de esta que hay en Cuba que gestiona el arte de los jóvenes y tal, de los artistas jóvenes. Y yo trabajé como especialista en comunicación para esa institución en mi provincia, de donde yo soy, de Holguín. Y el jefe que tuve, el director del HS en ese momento, Rubén, me decía a cada rato que Dios, cuando se aburría, miraba así para abajo y decía, déjame ver qué está haciendo Babi. De hecho, mira, podemos empezar por ahí. La primera vez que yo volé en avión, ya era grande, yo vengo de un pueblo, que bueno, es complicado tomar aviones. Yo no monté en avión pequeñita, ¿cuál es el problema? Pero es que nadie te ha dicho nada, porque tú estás que de momento explotas así y empiezas como si alguien te estuviera... Nadie te ha dicho absolutamente nada. Porque cuando aparezcan los primeros haters, que por cierto estamos contratando haters, porque cuando tú tienes haters ya eres famoso y todavía no tenemos No, sí, ya tenemos uno. Ya hubo uno que dio, ¿sí? En el segundo capítulo alguien dio dedito para abajo. ¡Mentira! ¡Bien! Ay, perdón, amor. Tenemos nuestro primer hater. Y en TikTok nos comentaron en el capítulo que hicimos sobre, creo que fue el segundo, sobre las cosas que nadie te cuenta de vivir en Estados Unidos, me puso, pero bueno, no te vas a Estados Unidos. Y yo, ok, gracias por comentar. No hay que irse, aquí es lo que hay que aprender a sobrevivir, ¿no? Bueno, volviendo. La primera vez que yo me subo a un avión, íbamos de La Habana a Holguín. Exacto. Habíamos ido a La Habana, no sé a qué. De mi trabajo. Sí. Y de regreso, ya subidos al avión, ya el avión agarrando pista. Que además se había demorado el avión. Sí, ya estaba con delay. Saliendo en la pista, saben que cuando el avión empieza a salir y coge como impulso. Sí, después de que se pone en la cabeza de la pista que ya va a salir, sabe que agarra el impulso duro de verdad. A veces, y sobre todo los aviones malvados que hay en Cuba, que son viejos, muy viejos, hace como esto, despega y a veces da un toquecito en la pista y se eleva, ¿no? Bueno, cuando dio ese toquecito, se ponchó. Se ponchó una goma del avión. ¿Cuántas personas de las que me están viendo han estado en un avión que se ha ponchado? Ninguna, ¿verdad? No. Porque el sobrecargo que venía detrás de nosotros ese día, porque obviamente tuvieron que evacuar el avión se fue de lado. Fue un momento. Sí, no pasó nada, pero obviamente no pasó nada. Pero cuando dices evacuar, pues puede sonar de momento las personas en su cabeza, ¿sabes? Se pueden imaginar los bomberos, el fuego. No, el avión se fue de lado y bueno, un traqueteo ahí terrible. No, exacto. Un traqueteo ahí terrible, pero sí nos tuvieron que buscar. Sí, claro, sí, porque además estábamos lejísimos ya y realmente fue muy incómodo porque el avión iba normal y de momento lo que se sintió fue como hizo... el golpe y tu. What? Ok, continuamos. No desvíes la atención, que hoy de aquí nos vamos a reír de ti, no de mí. Y cuando veníamos bajando, nosotros que éramos de los últimos pasajeros que quedaban en el avión, porque además yo estaba en pánico, el sobrecargo, no sé si estará correcto decir sobrecargo. Yo creo que sí. Yo creo que no. Después nunca más lo oí. Flight attendant.
Okay. Venía diciendo, en 10 años que hace que yo vuelo, esto nunca me había pasado. Y yo llamo precisamente a este jefe del que estoy hablando para decirle, Rubén, mira, no voy a poder llegar mañana al trabajo porque pasó esto. Y Rubén estaba en el aeropuerto esperando ese avión Holguín-Habana. Dice Rubén, yo no puedo creer que de todos los aviones y todos los vuelos que yo me pude tomar, me tomé el mismo que te tomabas tú, que yo mañana tengo una reunión importante en La Habana. Y a mí esas cosas increíbles me pasan. A ver, me pasó a mí, a 200 gente más que venía en ese avión, ¿no? Pero bueno, era mi primera experiencia y eso me traumó. Que ahí está Julio, que un día casi le fracturó un brazo en uno de los viajes que hicimos, no sé a dónde habíamos salido. Creo que fue, bueno, sí, no recuerdo, sé que volábamos también de La Habana a Holguín. Ajá. Y pero ahí sí daba miedo porque era un ATR de esos. y casi le fracturó el brazo a Julio. Morado se me había puesto el brazo ya. Y cada vez que vuelo me da pánico. Entonces, aquí la pregunta a establecer es, ¿tengo yo mala suerte? ¿Existe la mala suerte? Vamos a irlo descubriendo a lo largo del podcast. Pero tú crees en la mala suerte, porque sí, yo no sé cómo tú crees en Dios, porque tú no crees en nada en este universo. Yo no creo en la mala suerte, yo creo que pasan cosas, eso sí. Pero a ver, es que hay científicos, realmente hay científicos que se han ocupado de investigar precisamente, aunque parezca una cosa totalmente esotérica, hay científicos que se han dedicado... No, que los científicos investiguen no es esotérico, porque ese es el punto de los científicos. Exacto, pero se han dedicado a investigar lo que es la mala suerte y realmente cosas que pasan, pero el tema más importante es cómo, y es lo que yo creo, cómo lo define uno. Y es lo que yo te decía el otro día. Por ejemplo, ahora mismo, hablando de este mismo tema que estás diciendo del avión, una persona pesimista totalmente, una persona que dice, oye, a mí me pasa todo, qué mala suerte yo tengo... No, a ti te pasan cosas, es real, no podemos tapar el sol con un dedo, pero diría, no, que el avión que se ponchó, no sé qué cosa, ¿sabes? La otra persona lo mira desde el punto de vista de qué bueno que se ponchó despegando y no aterrizando. Ah, sí, nos explicaron que eso porque eso sí hubiera sido fatal. Entonces, mala suerte, buena suerte. Julio, y el día depende de cómo lo mires, pero es que puede ser buena suerte. Eso puede haber sido buena suerte que se ponchara justo antes de... Ok. Ahí está bien. La vez que me caí, a los 3 días de habernos mudado para aquel apartamento, en un lugar por el que habían pasado una cama, un armario enorme, 2 mesas de noche, un gavetero y 2 hombres mucho más pesados que yo, durante casi una semana, nadie se cayó. Viene la infeliz, da un paso y cutuplum para abajo, casi 2 metros. Mira, podemos dejar, río, pero eso está... Vamos a dejar las fotos de cómo me quedó la pierna. Fue horrible y me caí, y lo peor de todo es que estábamos recién mudados a ese apartamento en Montevideo. El tercer día de vivir ahí, ya les digo, habíamos hecho toda la mudanza, se había pasado por esa parte con muebles, porque en muchas casas de Uruguay, bueno, voy a hablar de Montevideo, no sé si el resto del país será igual, a lo mejor sí, en algunos lugares de las casas hay pisos de madera. Obviamente no si vives en un edificio, que no era el caso de nosotros. Bueno, que a veces también el tema es ese, que el piso es de madera, pero el que vive en el edificio, el piso es de madera, pero es una madera que está sobre una estructura sólida. Bueno, la cosa es que este piso, evidentemente la señora, cuando hizo la remodelación, la persona que le hizo la remodelación, picó, por ejemplo, si las tablas son así... A todo lo largo, exacto. En lugar de picarlo en un lugar donde pudiese empatar con otra tabla, picó como a la mitad de la tabla. Si picó fuera de la viga, en vez de picar justo sobre la mitad de la viga para después que la tabla reposara sobre la viga, no, eso nunca pasó. Y bueno, después de una mudanza entera y de tal, ya estaba esa noche, Julio, terminando de armar el closet, el armario. En Uruguay se le dice a esto placar. Y yo le traigo la comida al cuarto porque en ese momento ni mesa teníamos. Todavía no teníamos mesa. Y Julio está comiendo sentado en la cama y me dice, por favor, tráeme un vaso de agua. Y yo me levanto a buscar el vaso de agua. Y yo piso y yo siento que se me hunde el piecito. Un pedacito nada más. Un pedacito, la puntica. Se me fue la... Censurable. Tú tienes que parar. Tienes que parar que esa cosa, como diría otra de nuestras grandes amigas y seguidoras, esas cosas te alejan. Y con el t-shirt que traigo hoy. Sex and the City. De mi serie, bueno, no es mi serie favorita, pero es mi segunda serie favorita. Yo estoy seguro que es más de la segunda, pero bueno. No. Bueno, la cosa es que se me hunde el piecito, yo miro para atrás en plan, Julio, ¿qué es pero esto? Con una sonrisa. Pero claro, primero. me estoy riendo. Y no me dio tiempo a que la sonrisa se hiciera... Terminar eso. ¡Pum!
Me fui, yo no sé cómo, porque además abrieron un pedacito así. La cosa fue que me fui por ahí, entré en un ataque de pánico, yo gritaba, ¡auxilio! ¡Auxilio! Entonces me gritaba, Julio pide ayuda, pero ella todavía estaba hasta aquí. Pero Ella claro, todavía mi no se miedo había era que hundido. yo decía, Julio no me puede sacar, yo lo voy a atraer hacia mí y me va a caer arriba. Y yo no sé, porque ya yo sentía con los pies que no había dónde poner los pies. Sí, Es decir, era más de que 2 yo estaba metros, colgando realmente. ahí. Entonces me daba terror y yo gritaba auxilio, auxilio, auxilio. Al otro día nos enteramos que como éramos nuevos viviendo ahí, llevábamos literalmente 3 días, la gente pensaba que ya estábamos teniendo un ataque de violencia doméstica. Y por y eso nadie- nadie intervino. Pero tampoco Exacto. llamaron a la policía. No, nos pusimos claro que no llamaron a la policía porque... Y bueno, no me hubiera pasado nada. no, nos hubieran ayudado, claro. Y bueno, eso, a los 3 días de vivir en esa casa. Después en esa casa nos pasaron más cosas. Algunas... Pero bueno, lo que tienes que mirar es si el piso se iba a romper, estando tú y yo solo, ahí vuelvo a lo mismo. Todo depende de cómo tú lo mires. Porque ahora te pregunto, ¿y si me hubiera caído yo, cómo tú me Contra, pero sacas ¿por de qué me ahí? tengo que caer yo? Porque yo podía sacarte. Ahora sí, ¿y si me caigo yo, quién me saca? Hay otras cosas Yo que te han salgo. pasado a ti que si no hay forma de justificar si es buena suerte o mala suerte. Igual yo te digo, yo sigo sosteniendo, mi teoría es la teoría del vaso, ¿sabes? Un vaso que está por la mitad. Todo va a depender de cómo tú lo mires. Está o medio vacío o medio lleno. Bueno, yo tengo que reconocer que en esta relación el optimista eres tú. Exacto. Y bueno. yo Pero también porque tengo- me pasa de todo y a ti no te pasa de nada. No, a mí y a sí me ver, pasan cosas. yo llegué a asumir incluso... ¿Quién dijo que le gustaban los fotógrafos? ¿Y quién? Ay, no, pero eso fue un problema idiomático en el Pero translate. bueno, pero igual Pero- son cosas que me pasan. Fíjate, yo llegué a incorporar para no, porque hubo un momento en que yo me deprimí, que consta que fui a ver un sacerdote amigo mío y le pedí que me hiciera un exorcismo. Y obviamente se rió mucho de mí en mi cara porque me dijo que yo no podía estar poseída porque yo le decía, Padre Marco, pero tengo que estar poseída porque a mí me pasa de todo. Yo creo que yo tengo un demonio adentro. Yo eso lo hice. Adelante del Santísimo, además. Además, que conste, ahí producción ha dejado, mira, que conste, lo hice, no soy loca Es y una no me muestra- arrepiento de exacto, haberlo Es hecho. una muestra de que no estás bien, mi amor. De que el cuchillo, el cementerio, todo, ¿sabes? Todo tiene sentido. Cada vez todo cobra Estoy sentido. poseída. Adelante del Santísimo. Sí, yo no sabía. Y si hubiese estado, mira, me lo No quitaba fue- de arriba. Bueno, ajá, seguimos. Bueno, yo asumí que era mi misión en la vida. Que yo Alegrarme era, la vida a mí. no, librarte de las cosas malas Exacto, y de la pero gente es que lo me yo te rodea. digo. Entonces, no es mala suerte. No es mala suerte, es buena suerte para mí. No, porque hay cosas que son, mira, hay cosas que son extremadamente vergonzosas. Yo nunca olvidaré, bueno, Napoleón tampoco, yo nunca olvidaré, hijo mío, vamos a peinarte, que estábamos saliendo de almorzar, creo, con mis amigas cuando aquello yo trabajaba en la radio y estábamos regresando a la emisora. Y quien sea de Holguín sabe que en la Plaza de la Marqueta queda el periódico local y un poquito más en la cuadra siguiente está entonces la radio. Y mis amigas van delante y yo no sé por qué. Yo saludo, me entretengo con alguien que está saliendo del periódico y voy mirando para atrás. Es decir, la calle es así, ¿no? Mis amigas van caminando y yo voy caminando así, ¿no? Pero la voz porque si no se va a ir esto. Yo voy caminando así, mirando para acá. Y hago un gesto con las manos, que entonces aquí siempre estoy como el tiranosaurio rex, pero yo en mi vida expliqué que recitaba. Entonces yo vengo haciendo un gesto con las manos. Cubanos hablamos con las manos. Sí. Y cuando me viro, hago este gesto o algo similar y resulta que viene un caballero de frente. Un caballero. Este cuento lo hago porque mi esposo lo sabe y mi esposo tuvo esa misma reacción, reírse. Viene un caballero de frente y mi mano quedó, ¿cómo decirlo de manera Que le delicada? agarraste el paquete, tú eso no hay forma. Bueno. Eso no hay forma. Yo no sé por qué mi mano cayó a la altura de... se entiende, ¿no? Podemos Sí. dar el símbolo de la berenjena aquí. Y entonces, yo me doy cuenta, a todas estas yo no le he visto la cara al hombre porque si nos damos cuenta yo soy bajita. Para el que no lo sepa, yo soy bajita. Entonces, yo tengo esto en la mano, que yo siento el peso y todo. Y yo no sé por qué, Dios mío bendito, yo no lo solté. No, pero Yo no solo que no lo... apreté. Exacto, no solo que no soltaste, sino que ahí como... Como que pese. Catando el material. Ya yo era esposa, no, novia de Julio. Lo apreté. Y entonces, pero todo esto pasó en fracciones de segundos, pero en mi cabeza llevaba como un mes pasando más o menos. Como una hora, no sé. Y entonces yo
con aquello en mi mano, apretándolo además, empecé a levantar la vista hasta que vi la cara del hombre. Y el hombre, como en plan, ¿me puede soltar ya a ver si yo sigo por la calle? Porque un hombre tan tranquilo caminando por la calle y le pasa aquello. Y mis amigas estaban en la acera de enfrente, muriéndose de risa, no podían hablar, no me decían nada, y yo quería morirme, pero no soltaba. No entiendo por qué me aferré, no soltaba. Una cosa ridiculísima. ¿Por qué me pasan esas cosas? No sé, mi amor, pero... Eso es buena suerte. ¿Dónde está la buena suerte ahí? A ver, explícame ahora tu teoría de que qué otra cosa pudo haber pasado. A ver. Bueno, realmente ahí ya sí me dejaste sin argumento. No hay, por favor. No hay. No hay. Por no hablar de la vez que me atacó el pollo en la guagua. Te atacó el pollo. Bien a ver, atacó. mi amor, ya hemos hablado de eso varias veces en mi vida. Ya hemos hablado de eso muchas veces. Han pasado 13 años y yo tengo que todavía justificar eso. Exacto. ¿A ti no te atacó ningún pollo? Sí, me atacó un pollo en una guagua. En la 2. Ruta 2 de Holguín. ¿Alcidespino clínico quirúrgico? Alcidespino, no. Cementerio Mayave. Ok. Ruta 2. Yo era recién hecha novia de Julio. Ya éramos novios en ese momento, ¿verdad? Sí, ya éramos novios, claro. Si yo venía de tu casa para la escuela. Y yo tenía el pelo casi tan largo como ahora, sí, pero rubio, muy rubio, casi blanco. Qué buena época, buenos años de pesar 50 libras menos, yo creo. Bueno, la cosa es aquí, concentrándonos, que cuando yo me subo a la guagua o al ómnibus, ya viene este señor con un pollo de estos blancos. ¿Qué Sí, quién? un pollo de granja. Sí, pero ¿quién deja subir a una persona con un pollo a una guagua? Una persona que necesita moverse, necesita transportarse y moverse desde Alcidespino, los que conozcan, bueno, moverse tipo 10 millas, capaz que menos, pero bueno. ¿Pero por qué con un pollo? Mételo dentro de un bolso. Yo no me subo con un perro. Bueno, yo me subí. Bueno, eso no es importante. La cosa es que cuando yo me subo, está el señor detrás de mí con su pollito. Un pollo grande. Y yo me siento en el asiento de adelante, ya casi llegando a la escuela, que era como el final casi de la ruta. Y yo noto que el pollo todo el tiempo tiraba a picarme. No tiraba a picarte, Sí, mi amor. tiraba a picarme. Es que yo todavía, Así. hoy por hoy, era un pollo rockero. Yo hoy por hoy todavía dudo que ese pollo te haya atacado, como dices tú. Julio, tú me estás diciendo mentirosa delante de 150 personas. Yo lo que no, mucho más de 150. Bueno. Yo lo que estoy diciendo, mi amor, es que tú te pusiste nerviosa por el pollo. No justifiques la acción del pollo. Ese pollo era un atacante. Un atacante, un pollo atacante, sí. Era buscado por el FBI, la Interpol y todo. Yo creo que por eso a mí no me gusta comer pollo, porque me traumé. No, en Cuba montaban animales muy raros. Sí, los montaban. Cerdo también, un chivo. Oye, al otro un cerdo en una guagua. En una guagua no, pero en un carro sí. Un carro de pasaje. Bueno, concentrémonos. Seguimos. El pollo, yo empiezo a ver que me hace así, ¿no? A picar. ¿Y yo qué pienso? Es porque tengo el pelo rubio y parezco una mazorca de maíz. gigante. Porque No, seguro, ¿sabes? Ese es el pollo además más inteligente del mundo. Yo estoy segura que el pollo me confundió con una mazorca de maíz. Y bueno, la cosa es que llega el ómnibus a la parada de la universidad, de mi facultad, y el bendito, para no darle otro adjetivo, chofer, en lugar de parar en el espacio delimitado, exactamente, que es como una explanada, él paró, abrió la puerta, y lo que quedaba cuando se abrían las puertas eran estos arbustitos que dan una flor roja que lo siembran en todos los parques de Cuba. Y cuando se abre la puerta del ómnibus, se abre justo frente a una fila de arbustos de estos. Y este hombre con su pollo venía detrás de mí. Y era de los ómnibus viejos que había en Cuba, no de los más modernos, de eso que le decían. Modernos realmente. Bueno, moderno no existe ninguno. Una falacia. Pero era de estos que tenían como los escalones muy altos. Y cuando yo me voy a bajar, el pollo otra vez empieza a aletear ahí y me va arriba. Y yo, huyéndole al pollo, me como el escalón y me caigo sobre el arbusto este. ¿Qué sucede? Que yo llevaba una falda, una saya, una pollera, de estas que son tipo colegialas de cuadro, y esa falda se me puso a mí en la cabeza. Entonces, como ya expliqué, yo soy bajita, me quedó todo mi trasero así, expuesto, porque las manos no me llegaban adelante y los pies no me llegaban atrás, la falda se me puso aquí, y yo pataleaba ahí arriba de la mata esa, hasta que de tanto patalear me caí entre las dos matas y me pude levantar.
Explícame dónde está la buena suerte. Mira, ahí hubo mala suerte para ti, pero para todos los hombres que estaban arriba de los dibujos, ese día tuvieron muy buena suerte. Horrible. Una de las cosas más desesperantes de mi vida, porque yo quería llegar adelante y no podía, los pies no me daban para irme para atrás. De verdad que tétrico. Entonces, una vez más, ¿es mala suerte? ¿Me persigue la mala suerte? Te pasan cosas, mi amor, te pasan cosas, sí. Pero no es mala suerte. No. ¿Y el mango? Bueno, ya ahí sí habría, ahí ya sí tendríamos que, capaz que claudicar un poco, porque realmente eso sí es mala suerte, ¿sabes? Sí, realmente. Porque tú no me creías. No, es que no, era imposible creerte. Era imposible. Pero es que yo no digo mentira, porque como tengo mala memoria, se me olvidan y además me pongo nerviosa y enseguida me cogen en la mentira. Entonces tú no me creíste. Pero es que no te creía porque casualmente, a ver, el tema es que yo llego a la casa y veo a Babi acostada, cosas raras a esa hora, y me dice, no, si tengo tremendo dolor de cabeza, si ves lo que me pasó. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué te pasó? Y el tema es que me dice, no me digas nada, que me cayó un mango en la cabeza. La casa donde nosotros vivíamos, teníamos una mata de mango en el patio. Eran unos mangos que no eran muy ricos, pero comían 2 o 3 nada más. Pero eran mangos muy grandes. Perdón que te interrumpo. Explica la ironía del mango. El tema es que en la mata quedaba un solo mango. Eso no es la ironía del mango. La ironía del mango es que yo soy alérgica al mango. Yo no como mango. Además. Y Babi me dice eso y le digo, ay, Babi, por favor. Nosotros tenemos otro gran amigo que siempre le decíamos, Babi, tú te inventas cosas para alegrarnos la vida a nosotros. Eso te lo decíamos constantemente. Porque nadie se cree las cosas que me pasan. Y entonces ese día yo le digo, no, mi amor, ya ahí te pasaste, porque a esa mata le queda un solo mango. Literal, le queda un solo mango. Pero explicaste que... Y salgo yo al patio, yo lo olvidé, ni siquiera salí a buscar el mango, a mirar el mango. No, tú hiciste como los muñequitos. Eso, las mujeres que son unas nerviosas. Literal. Y cuando salgo, está la vecina de al lado, y me dice la vecina de al lado, ay, ¿cómo siguió Babi? Y le digo, no sé bien, ¿qué le pasa a Babi? Dice, no, porque yo estaba acá afuera cuando le ha caído el mangazo aquel en la cabeza, que la sentó, y después se parió María, y sí, de lado. Y entonces ahí me dio realmente un cargo de conciencia muy grande, y entonces fui corriendo. Mira, y te busqué pastillas y me quedé contigo. Yo estaba tendiendo porque además ni era la temporada de mango. Y otra vez yo no como mango. Yo estaba tendiendo y de la nada aquello cayó. ¡Pum! Me cayó así en la cabeza, así como aquí. Es que ¡pum! Estaba alto el mango. Estaba altísimo. Como segundo piso. Como un segundo piso o más. Y me fui de caída porque así quedé como atontada, como los pollos cuando le cortan la cabeza. Y la vecina estaba y la vecina me ayudó. Entonces, esto no me creía. ¿Qué necesidad tengo yo de inventarme? Que un mango casi me das nunca. Son cosas que me pasan. Y que, como te decía ahorita, yo asumí que es bueno. Ok, para no entrar en la depresión y pensar que yo estoy gafada eternamente desde el momento en el que nací, que conste que yo me pasé 2 días para nacer. Yo creo que yo sabía lo que me venía después. Y yo de aquí no me muevo. Aquí no salgo. Yo de aquí no me muevo. Asumí, digo, bueno, mi misión en la vida es cuidarme a mí, mi amor, ¿sabes? Me pasan cosas a mí, no a la gente que está a mi alrededor. Pero es que también me pasan cosas estando sola. Entonces no estoy protegiendo a nadie. Sí, porque esas cosas que van a pasar, esas cosas van a pasar de todas maneras. Y entonces evitas que cuando uno llegue nos pasen. No. Por ejemplo, volviendo a cuando trabajaba en la HS. Tenía una entrevista en la televisión. En cuanto yo le dije a mi familia, yo hija única, que iba a salir por la televisión, a pesar de que soy periodista, mi trabajo no era en la televisión. Mi mamá le avisó a medio pueblo que yo iba a salir en la televisión, mi abuela a la otra mitad del pueblo y yo a algunos conocidos. Algunos conocidos. Algunos conocidos. Me iban a hacer una entrevista sobre algo, creo, de las romerías de mayo, tal. Y saliendo de la casa, yo con mi pelo impecable, me cagó la cabeza una paloma. Pero aquello no fue... No. ¿Pero era una paloma o un aura? Bueno, a lo mejor fue un aura y digo que fue una paloma. Que hacía un aura en medio de la ciudad, sabrá Dios. Sí, pero me cayó aquello. Y yo... Una vaca voladora. No, ¿tú sabes lo que era? El gato volador. Bueno, a esa hora tuve que entrar, lavarme el pelo. No me daba tiempo a secármelo, no me daba tiempo a nada. Y llegué chorreando agua a la televisión. Obviamente ya me había perdido el tiempo de maquillaje y peluquería. Pero ahora te digo... Y tuve que entrar con la cabeza chorreando agua.
Pero ahí sí te Nefasto. digo, y si te hubiera defecado ese animal, cualquiera que haya sido, antes justo de entrar al telecentro, ¿no hubiera sido peor? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, te tengo que dar la razón. ¿Ves? Pues hubieras entonces... Y que no, te imaginas que no te hubieras dado cuenta además y que hubieras estado tú toda tu entrevista con tu pelo muy, Ay, ¿qué? muy fancy ahí tú con tu pelo lavado y cosas y aquella cosa ahí, puff, y la gente mirándote además. No, Porque sí, con sí. los olores además también tiene historia. Con los olores. Sí, olores que se desprenden y la gente te dice, "Basta". ¿Eh? ¿Cómo? El cuento de lo que te pasó en el portal de la casa de un amigo cuando estábamos todos reunidos. Ahí tienes tú. Bueno, no. Ahí no voy a hablar de malas... Bueno, sí, es parte de mala suerte. No, eso porque- es mal de finter. Eso no es mala suerte. Pongo en contexto. Uno de nuestros mejores amigos, del que hemos hablado aquí muchas veces, que un día de esto vamos a preguntarle si podemos decir el nombre porque lo mencionamos constantemente. Sí, ya es parte Sí, del podcast. Si seguimos sumando gente, No, esto va a ser un café entre 7 u 8. La cubita. Una cafetería de cualquier esquina de Cuba. La cosa es que este amigo de nosotros va por primera vez a Cuba. Había venido para Estados Unidos y va por primera vez a Cuba. Nos reunimos todo el grupo de amigos, que éramos unas 10, 12 personas. Y nos estamos haciendo una foto, vete tú a saber por qué. Todos juntos como en un círculo así Sí, y con la eso. foto de aquí abajo. La Sí, foto que quedaba salen las cabezas nada horrible, más. exacto. La foto quedaba horrible porque además a esa hora había un nivel de alcohol en sangre ya elevado. Estoy hablando de casi las 11:30 de la noche. Y decidimos, bueno, ok, así no, nos ponemos en la típica foto, todo el mundo junto al lado del otro así. No, pero estábamos todavía intentando hacer esa foto cuando Claro, el pasa problema eso. es que yo me estoy haciendo pipí, me estoy orinando. Pero no habías dicho nada. Porque Todavía no ya habías nos dicho íbamos, nada. ya estábamos en el portal para irnos de la casa. Estábamos precisamente haciéndonos estábamos. la foto para irnos. Exactamente, de la casa en la que estábamos, ya nos íbamos, entonces yo, no, para no molestar, dijo, bueno, ya vamos para la casa, orino en la casa. Y cuando nos hacemos esta foto, una de mis amigas quedó, Que también está acá. que también está aquí, también ya que forma parte del podcast porque todos los capítulos también Hablamos de ella, hablamos de ella. digo yo, no la reconozco en la foto y digo yo, ay, pero ¿quién es este hombre? Y todo el mundo empezó a reírse, entre ellas yo, pero yo aprieto las piernas en un movimiento típico de las mujeres que cuando nos estamos orinando apretamos las piernas. Y cruzan las piernas. Exacto. Y entonces empieza, me orino. Me orino. Y Pero yo todo le esto digo, medio de una risa, ¿no? exacto, pero en el medio de la risa y tiesa. Le digo, pero vamos para el baño. No me puedo mover, me orino, Claro, yo le estoy diciendo, no, eso fue culpa tuya, eso no fue mala suerte. Pero si... porque si te quedas ahí, se te quitaban las Claro, ganas. porque tenía las piernas apretadas y apretaba la salida del pipi y no se me iba a salir. La cosa es que Julio me ala, La halo para llevármela para el baño. Es Y lo normal que uno hace. las piernas se me separan un poco. Y ahí arrancó. Cuando yo veo que ella empieza a orinarse en el medio del portal, porque además seguía risa. Entonces ahí sí realmente no hay forma de controlar el esfínter. Y yo le digo, pero bájate, hija mía, aunque sea. Y la agarro y la bajo del portal. Y yo digo, bueno, aquí ya con los 2 o 3 pasitos esto, va a parar, ¿no? Va a cortar. Nunca pasó. No, el problema, lo más terrible de todo era si alguna vez, y perdón por esta imagen tan gráfica que voy a traer a sus mentes, han visto a un caballo Una yegua, ponlo para que se sienta mejor. Una yegua orinando, o sea, que es un chorro así y que no para, y que no para, y que salpica. Así. Yo salpicaba. Entonces corrí así hasta la calle, corrió aquello y yo, ay, Dios mío, trágame tierra. Pero esto no acaba aquí. Lo peor de todo es que la persona de esta casa, dueña de casa, me dice, mira, ¿quieres pasar al baño? Te bañas, te pones una ropa mía, tal. Yo avergonzadísima porque le había miado el portal, la entrada a la casa y la acera. Le digo, no, tranquila, si ya vamos para la casa, son las 12 de la noche, ¿a quién yo me voy a encontrar hasta ahora? Y habíamos dejado el tema que habíamos... Espera, que ahí voy. Vamos a buscar la bicicleta. Exacto, es lo que iba a decir. No, yo voy a dejar que tú sigas haciendo tu historia. Son tuyas. Hoy tú eres la protagonista, mi amor. Pero ¿qué pasa? Que como nos habíamos ido con este amigo de nosotros, porque fue una fiesta medio inventada que inventamos de momento. Perdón, si me ven que estoy mirando esto es porque literalmente te los tengo anotados. El top, porque es que si no lo anotamos, ahí sí nos podemos pasar Una 7 hora horas hablando sin parar. Entonces, Y habíamos dejado la bicicleta lejos de la casa, ¿sabes? Un parqueo. o sea, eso unas se usa 10 mucho en cuadras Cuba. de donde En Cuba estábamos. se usan mucho los parqueos de bicicleta. Y nos fuimos hasta allí.
a buscar la bicicleta. A pie, caminando con este otro amigo a buscar la bicicleta. A buscar la bicicleta y resulta que estoy yo afuera del estacionamiento del parqueo esperando que Julio entre a buscar la bicicleta, salga y tal, y me cruzo, estoy hablando de casi 12:30 de la noche, me cruzo con el grupo de jóvenes que iba junto con nosotros, del cual nosotros también éramos parte, el grupo de jóvenes de San José, de la iglesia, que habían salido a tomar un café, yo que se Estaban esperando el cumpleaños de alguno de ellos. Estaban esperando el cumpleaños de alguien, exactamente. Exacto, que ya era el cumpleaños porque eran más de las 12. Exacto. Y yo, a todas estas, recuerden que le había dicho a la persona dueña de la casa que no me quería cambiar porque íbamos para la casa y que yo no me iba a encontrar con nadie conocido a esa hora de la noche. Pues resulta que sí, que yo estaba parada en aquella esquina y aparecieron un promedio de 15 a 20 personas. Y me empiezan a saludar todas. ¿Saben? En Cuba, beso. Beso, beso, beso. Hasta que hay una persona que me dice, ay, pero apártate de ahí que hay un olor a orina en esa esquina. Ahí que hay olor a orina. Hay un olor a orina en esa esquina terrible. Y ay, Dios mío. Ábrete tierra y trágame. Ahora, dime tú, ¿cómo eso fue positivo para alguien? ¿Cómo tu teoría se aplica ahí? Eso tú sabes los momentos, ley de Murphy. No, tú sabes los momentos de alegría en mi vida que ha aportado eso, ¿sabes? Cuando yo estoy muy triste y muy deprimido, ¿sabes? Creo que me han pasado muchas cosas. Yo recuerdo eso, ya se me cambia el día. Ley de Murphy, literal. ¿Qué probabilidades había de encontrarme con alguien? Todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Ley de Murphy. ¿Esa ley no estaría pensada en ti? No, porque yo no había nacido cuando Murphy dijo eso. A lo mejor, bueno, según los que... Yo no creo en eso, pero los que creen en las reencarnaciones y cosas... Tú no serías Reencarnación Vargas. Tú no serías el ayudante de Murphy. Es que conectó todos los electrodos mal. No. Yo sí te digo que la gente que me conoce, de hecho, para grabar este podcast, increíblemente quisimos acordarnos de algunas de las cosas y con el tiempo es que han sido tantas que se nos han olvidado. Y mis amigos siempre están, haz un libro, escríbelas porque se van a olvidar. Y entonces yo empecé a preguntarle a alguna de mis amigas, ven acá, ¿te acuerdas de algún desastre que a mí me haya pasado o algo así? Porque han sido tantas cosas que de verdad, la gente que ha compartido conmigo, que ha convivido durante tiempos prolongados conmigo. Uno que sí puede ser... ¿Saben que me pasan cosas? Uno que sí puede ser mala suerte, y ahí sí me tengo que callar, es el del día que estaba lloviendo y te tomaste el coche. El coche, para los cubanos saben lo que es un coche, para los que nos vean en Uruguay o los que no sepan lo que es un coche. Hay que poner una foto. Exacto, vamos a poner una foto, pero es una cosa muy medieval. Con 4 ruedas, impulsada por un caballo. Exacto, un carruaje rústico. Medieval. Producción, gracias. Un carruaje rústico, muy rústico y muy feo. Medieval, así como transportaban a la gente al cadalso y esas cosas, sí, que son 4 palos y un caballo. Transportaban los esclavos. Exactamente. Entonces en Cuba, sobre todo donde nosotros somos, en el oriente, es como un medio de transporte alternativo muy utilizado. Yo por hoy no me subiría a uno ni muerta porque me parece horrible cómo maltratan a los animales, pero eso da para otro podcast. La cosa es que yo voy para la universidad, es un día de lluvia terrible, desde que amaneció estaba lloviendo, yo me subo a esta cosa porque esto hay que esperar que se llene el cupo de personas hasta el destino, ¿no? Para que él salga. Y estábamos las 8 personas que admite el coche 4 de cada lado. Enfrente va el cochero y a veces al lado suelen subir a alguien más por tal de explotar al pobre animal y sacar un poco más de dinero. La cosa es que están cayendo la de Dios, así, una tormenta horrorosa, y en una de las paradas estas que se hacen, alternativa, se sube al lado del cochero un señor con una torta, con un cake recién horneado, un cake de esto de panadería inventado eso de Cuba. Los cake de los de aquella época de 10 pesos. Sí, estoy hablando de hace 15 años, sí, 18 años atrás, fácilmente. Y esta persona se sube y, por ejemplo, vamos a asumir que el coche es así, yo estoy aquí y para acá hay 3 personas más y aquí, de frente hacia allá, está este señor con la torta en la mano. La cosa es que como estaba lloviendo tanto, el caballo pobre resbala, se va de frente y todas estas personas que están aquí, por la ley de la inercia, vienen hacia acá. Pensé que iba a decir que por la ley de Murphy. También. Que también. Vienen hacia acá. Cuando el señor se va a subir al coche,
él lleva la torta así y el cochero le dice, ¿quieres ponértela en las piernas para que vayas más cómodo? Y él le dice, no, porque está acabada de hacer, todavía está caliente y está blandita. Sí, la vibración obviamente Exacto. es menos si la lleva suspendida. Es para el cumpleaños de mi hija, no sé qué, logramos encontrar esto hoy porque como está lloviendo nadie está haciendo cake, no sé qué tendrá que ver eso con el clima, con la panadería, porque pero... en Cuba se hace cake al aire libre. Y la cosa es que, bueno, otra vez el caballo resbala, todo el mundo viene para acá, todo el mundo me empuja. ¿Qué iba a pasar? Efecto dominó. ¿Qué pasó? Que empujaste al hombre y el hombre Yo que empujé al señor del cake y el hombre llevaba la torta aquí. Y cuando yo lo empujo, el hombre hace esto. Ay, Dios mío, perdóname, pobre señor. Señor, si por casualidad la veo, usted está viendo esto, perdóname otra vez. No dio tiempo a que... No dio tiempo a nada. Como hoy, que cuando después que cantan el felicidad y soplan las velitas, le meten la cabeza... No, el hombre le metió literal la cabeza a la torta, que además estamos hablando de una tortica así, tampoco un cake de tamaño, ¿eh? Y una decoración típica de estas tortas panaderísticas de Cuba es hacer una rosa con 2 hojas. Eso es todo lo que lleva. Y la rosa al hombre... le quedó en el ojo. La rosa le quedó al hombre aquí. Toda la cara llena de merengue. El hombre se empieza a molestar y entonces el hombre cogía merengue, además hecho con materiales de las panaderías en Cuba, que eso es alumbre. El hombre cogía agua de la que caía del coche. La torta obviamente se destruyó. Y se lavaba la cara. Y aquello hacía más vacía, blanca, así, más no sé qué. Y todo el mundo, yo no era la única, éramos risa. ¿Con quién lo agarró el pobre hombre? Bueno, Conmigo. Porque era la que más cerca estaba de él. Entonces yo me ofrecía a pagar parte de la torta. A todo esto se lo decía, pero muriéndome de risa, no podía hablarle de manera seria. Y quería que el hombre no la cogiera contigo. El hombre estaba pasando por un momento súper desagradable y tú Pero desbaratada de la imagínate risa. que alguien se vire de momento y tenga la cara llena de merengue y una rosa en un ojo. Perfecto, pero ahí tú tienes que tener más tacto. Ahí sí es culpa tuya. Tacto que se acabó el reparto. Bueno, yo sé que yo no podía parar de reírme. Me ofrecía a pagar parte de la torta, pero el hombre quería que yo pagara la torta entera y no me daba la gana. Yo era estudiante universitario, no tenía 18 pesos por una torta entera. 18 pesos, madre mía. Entonces, eso ha sido una de las cosas más vergonzosas que me ha pasado, junto con el cuento de la pata que tú cojeas, que me sale eternamente ese cuento. Es que, mi amor, eso ya no es tener mala suerte. Eso es ser malo. No ¿sabes? digas eso, que yo no soy mala. No. No. Haz la historia y que nuestros videos. Me has dejado hablar mucho hoy. Eso fue No, es que decir. hoy es tu podcast, ¿sabes? Hoy no vamos a pedir que digan quién interrumpe a quién. Es que hoy es para ti. Bueno, el café de Babi. A lo que él se refiere. No va a haber un capítulo de esto en el que yo hable correctamente. Dios mío. Bueno, a lo que él se refiere es que yo en la universidad tuve una compañera de estudios que tenía una limitación física y tenía una pierna más corta que otra, por motivo por el cual, y esto no es para reírse, lo que uno conoce como cojear. Y en medio de una discusión, porque queríamos adelantar unas clases para poder irnos, ella no quería, y hacía falta que todo el aula estuviera en la sintonía de, ok, todos adelantamos para todos irnos, y en medio del fragor de la discusión, yo dije una frase muy típica en Cuba que es, yo soy de la pata que tú cojeas. Pero se lo dijo a la pobre discapacitada, ¿sabes? Perdón si alguna persona con discapacidad algún día llega a este podcast. No me burlo, sería incapaz de hacer eso. No, a ver, pero uno vuelvo se y ríe repito. porque es lo cómico, es una frase hecha, es una frase que existe en Cuba. Y es muy común usarla cuando tú te quieres referir a que alguien está teniendo una actitud que no es la que normalmente Exacto, tiene que tú sabes siempre. que no va a venir por ahí la historia. Exactamente. Entonces yo le dije así, yo sé, no te estés haciendo que yo sea la pata que tú cojeas, y fue realmente un momento incómodo. Pero lo sabías tú y el resto de las personas. Sí, pero todo el mundo se rió. Entonces ese cuento me persigue a mí eternamente por el resto de mis días. Y tengo un amigo que dice que arderé en los calderos del infierno por ese momento incómodo que viví. Pero mira, a veces, bueno, es que a veces no, siempre me pasa lo malo a mí. Cuando me operaron, y no, a mí me hacen un mes antes de venir a Estados Unidos, de hecho, lo dijimos en uno de los podcasts, que yo recién operada grabé incluso, me hacen bueno, tengo una apendicitis. La apendicitis, una vez más, como las cosas que me pasan a mí, todo muy extraño y todo muy fuera de lo común, mi apéndice estaba desplazadísima para arriba, estaba detrás de un grupo de órganos que tampoco tienen que estar ahí, de intestino,
y entonces era complicado operarme. Bueno, tenía que ser una operación muy grande. Yo no me podía exponer a esa operación tan grande porque en un mes literal volaba, no había opción de cambiar pasaje ni hotel, si no viajábamos lo perdíamos, y me hacen una laparoscopía. Sí, te operaron por mínimo acceso, ¿sabes? Quien se haya hecho una láparo sabe que lo más incómodo es el aire que queda después porque tú tienes que caminar porque no hay forma de sacar eso y tiene que salir de manera natural. Resulta que cuando yo llego a la casa después de la operación, yo me sentía, pasaban los días y yo sentía más dolor que al principio. Y y mi mamá empezaron a decir que yo era una ñoña. No, yo nunca dije eso. No. Yo te llevé al hospital inclusive. Entonces, claro, si no estaba dando gritos de un dolor que no podía con mi vida. Y la cosa es que me dejan internada nuevamente y cuando revisan el video de la operación... Exacto, el tema es que como la dejan internada, ya habíamos ido 2 veces inclusive. Y entonces el mismo médico que la opera dice, mira, yo sé que te saqué el apéndice porque yo estuve ahí en la operación. Y el hombre lo primero que hace es empezar a revisar los videos porque dice, aquí hay algo raro. Y empieza a revisar el video y cuando revisa el video se da cuenta que una de las mangueras que te ponen... La que te echa el aire, vamos. Que es para echar aire precisamente para separar los órganos. Los órganos y poder acceder al que hay que acceder. Eso se quedó eternamente abierto ahí y obviamente... Tendrían que haberlo apagado y realmente nunca lo cerraron. Lo cerraron cuando se acabó la operación y Babi faltó poco para que yo estuviera con un hilo por Montevideo. Entonces eso se me hizo una caja ahí de aire que no dejaba que los órganos se me desplazaran de vuelta y fue horriblemente doloroso. Entonces, vuelvo y te repito, durante mucho tiempo yo me cuestioné e incluso he llegado a deprimirme por eso. De llorar y decir, pero es que no puede ser, porque a mí me pasa todo, porque a mí me pasan pero tantas te pasan cosas lindas también. Y sí, también, eso era otra cosa que iba a decir. Yo, es verdad que muy pocas cosas en la vida que me he propuesto no las he alcanzado. Ahí tienes tú. Muy pocas cosas. Algunas han demorado más que otras, pero también creo que todo llega en el momento justo y correcto y que creo en una de las leyes del universo que lo que pasa es lo único que pudo haber pasado. Y varias veces te he dicho mi teoría de que cuando yo llegue al cielo y yo le pregunte a Dios, bueno, ¿por qué me pasó esto? Dios me va a decir, porque si esto no hubiese pasado, hubiera pasado esto otro, hubiera sido peor. Exacto. Para ti o para otras personas. Entonces ya como que he ido asumiendo un poco y me río. Y a ver, todo este capítulo, más allá de que se rían de las cosas medio locas que me han pasado, y por favor los invitamos a que nos compartan. Sí, si te ha pasado si estando algo, con ustedes les he librado de algún mal. Exacto. O si les han pasado cosas. Los años pasan. O sencillo y llanamente, si quieres también compartir esa cosa loca que te ha pasado a ti, también puedes hacerlo. Pero bueno, el objetivo principal de este capítulo, aparte de reírnos un rato y de que conozcan esas cosas increíbles que me han pasado, es también ponerle un poco de actitud y de humor y no quedarte solo con la tristeza de que ¿por qué me pasa esto a mí? A todo el mundo constantemente nos están pasando cosas. Y después te echas unas risas con tus amigos y es la vida. Y para vivir una vida, desde me levanto, me acuesto, no hago nada, pues tener cosas para contar está bueno, ¿no? Pero claro, es que eso es la vida, eso es vivir. Tú has vivido más cosas que yo, por ejemplo, ahí tienes, porque te han pasado cosas que a mí no me han pasado. Algunas han sido más dolorosas que otras. Exacto. Como cuando me dio el síncope en la escuela de economía. No te rías. Yo daba clases en la escuela de economía de historia. Bueno, yo daba clases de historia en la escuela de economía, que es un público bastante difícil. Sobre todo porque, a ver, la escuela de economía tiene algún público un poquito más fácil. El que te tocó a ti. Sí, el que me tocó a mí era el más difícil de todo. ¿Qué le interesa la historia a alguien que está estudiando? Alimentación. Alimentación, ¿sabes? Elaboración de alimentos. Elaboración de alimentos, exactamente. Entonces, yo estaba impartiendo mi clase lo mejor que podía en un aula de 45 estudiantes. Y uno de estos estudiantes decidió que era buena idea mandarme para casa de la P, ¿sabes? Así como con todas las letras. Allá. Y yo me molesto mucho con el chiquito este malcriado. Chiquito, con el chupuito este malcriado. Y en medio de mi incomodidad, me da un síncope y me desmayo. Obviamente pierdo el conocimiento. Y obviamente los alumnos se asustan, no sé qué. Vienen los muchachos más grandes.
para sacarme y llevarme al médico. La agarran, ¿sabes? Pero entonces la agarran, que es otra cosa que tampoco La entendí. agarran En vez entre de- cuatro. de entre cuatro, como si fuera un saco de papas, como Exacto. cuando jugaban Cada los uno niños. por un- Cada uno por una extremidad Ujú. diferente. Ujú. Y decidieron salir justamente por una parte de la escuela, que es donde está el bebedero, que es una parte que el bebedero se sale Bueno, en eternamente. aquella época no sabemos si todavía sigue pasando. Yo recuerdo cuando era niño el bebedero en el mismo lugar y el mismo charco Yo alrededor. creo que todos los bebederos de Cuba se Bueno, eso crea como una baba verde alrededor Exacto, ahí. y era un limo completo así, lleno de moho, lleno del musgo ese. Y ellos decidieron pasar por ahí y obviamente resbalaron y antes de caerse cualquiera de los cuatro. Me caí, ¿no? y ¡fu! Pero me dejaron caer porque estoy hablando además de que yo delgada nunca he sido. En aquella época era un poco más delgada que ahora, tengo que reconocerlo. Si llega a ser ahora no me levantan. Pero eran 4 muchachos grandes, altos, mucho más altos que yo. Me dejaron caer como de una altura de 1 metro. Entonces, aparte del síncope, de la pérdida de conocimiento, me provocaron, porque yo estaba como volviendo en mí en ese momento. Porque yo recuerdo el momento en el que me están sacando, pero perdí el conocimiento otra vez con el golpe de la altura de casi 1 metro que caí y me hizo un chichón terrible en la cabeza. Plano positivo, no me lo partí. Pero sí, eso fue bastante doloroso y vergonzoso, además, tengo que decir. Sí, Porque realmente. toda la espalda y todo el pelo quedó mi silueta así en el musgo ese verde. Era la escena de un crimen. Era la escena de un crimen, exactamente. Y otra cosa dolorosa que me pasó, ¿te acuerdas cuando me cayó? Que tampoco me querías creer. Porque noto aquí cierta tendencia tuya a ignorar mis... ¿Cómo decirlo? A minimizar las cosas que me pasan. No, incapaz sería yo. Lo que pasa tú... El día que me cayó el cigarro, que me dijiste en mi cara que eso A era ver, imposible, es que real. era mentira. Imposible si era. A ver... No, porque yo tenía evidencia, production cut, tenía evidencia. A ver, esto si lo pongo en contexto, realmente es algo muy increíble. Si yo no lo hubiera visto, es decir, volviera a disculpas. pasar hoy. Pídeme disculpas. No, yo te pedí disculpas en aquel momento. No, pero ahora porque me acuerdo otra vez. Disculpa. Me gran bien. Pero si volviera a pasar, yo volviera a dudarlo. Mira, íbamos en un bicitaxi. Los que no saben lo que es un bicitaxi. Pero es bueno, como- que este es el podcast de la gente que no sabe cosas, que aquí nada más nos ven cubanos. y los que nos ven en Uruguay, Vamos no a ver. saben. Tenemos un colombiano que nos ve. ¿Tenemos un dominicano. Dominicano, ¿sabes? Ay, Cubano, colombiano. No No. entiendo. Dominicano. Boricua. Bueno, ok. Ok, los que no saben lo que es un bicitaxi. Vamos a dejar una foto. Vamos a visitax. dejar una foto, pero bueno, para ponerlo en contexto también. Íbamos en el bicitaxi, es una bicicleta en la que de la parte de atrás se suben dos, como un triciclo, exacto, gracias producción. Y cuando ese día estaba cayendo un agua, pero brava ese día. Y entonces ellos le ponían unos nylon, buscaremos una foto con nylon puesto. Ave María. Muy rudimentario, pero bueno, la cuestión es que te ponen esos nylon ahí. Ujú. Y para que tú no te mojes. Y nosotros íbamos en la parte de atrás, que estaba cayendo aquí, perra agua que estaba cayendo. Vamos con los Perra nylon agua. debajo. Y íbamos pasando por un lugar que justo está la acera. Después de la acera hay un muro. Es decir, hay una tapia, hay una pared Ujú. que debe tener 2 metros. Se Y entendió el de la concepto de parte de muro. adentro Ajá. hay un patio Ok. Y un segundo piso. y un segundo piso. Pero que está alejado, además. Sí, está lejos. No, Y tengo que Babi reconocer. llevaba justo un piecito. Cruzado, así como estoy. Los con pies así, yo un soy muy pie fina. cruzado. Pero dentro del bicitaxi. Que capaz que No, habría- dentro del bicicleta no. Yo llevaba el piecito, no llevaba el pie bajo el aguacero. Pero el piecito me quedaba fuera de la del nylon. plástico este. Bueno. Y de momento me dice Babi, ¡ay, me quemé con un cigarro! Y yo la miro y digo, a ver, está cayendo un agua torrencial. Sí. No, señor mío, me dijiste, Babi, ¿cómo te vas a ver quemado con un cigarro? Me armaste la de Cristo ahí. No fuiste así tan polite, tan nice. Ay, ¿cómo te vas a...? No. Dígalo cómo fue. Bueno, no me acuerdo, capaz que te puedo haber dicho varias cosas. Pero bueno, la historia es que realmente yo sigo fajado con ella. Yo hasta me molesté porque sí que es un cigarro. ¿Qué que- necesidad tengo yo de mentir que me he quemado? Y cuando llegamos a la casa me dice, mira. Y cuando levanta el pie, que veo el pie, realmente me tuve que callar porque ahí estaba Pídeme con disculpas. ceniza. Pero que ya te pedí disculpas, hija de mi vida, ¿hasta cuándo? Tenía la marca de la quemadura ahí. De la quemadura con la ceniza del cigarro y todo. ¿Cómo pudo ese cigarro Exactamente. llegar y con la parte... Eso es como la tostada con mantequilla que siempre cae... Con la mantequilla con la para mantequilla para abajo. No, y en un visitaxi me pasó otra cosa y es que me tomo el visitaxi para que me lleve a un lugar que tenía una reunión importante
Y yendo para ese lugar, el visitaxi se lleva un pare. Tenemos un accidente con un motor que nos arrastró una cuadra. Bueno, me dio un golpe en la cabeza, me partí un poquito la frente, un dedo se me explotó, no sé qué. Y llegamos al hospital. Yo no quiero entrar al hospital a hacer la denuncia porque me da lástima el visitaxero. Que además no, porque no tenía patente, es decir, no Exacto. tenía permiso para... Y se veía una persona bien humilde y yo, bueno, ok, tranquilo, yo no te voy a denunciar, estoy bien, ya se me está pasando un poco el mareo, me estoy conteniendo con la sangre, ok, llévame de regreso donde yo iba porque es importante que esté ahí. Cuando llego y me dejan el lugar, me dice el hombre, son 20 pesos. Me cobró la carrera después de provocar un accidente y posiblemente una contusión cerebral. No te cobró el plus de accidente y espectáculo. Pero lo que sí no te cobró es que él te cobró como si te llevara de la casa a donde estaba la reunión. Él no te cobró la carrera al hospital y del hospital. La carrera al hospital. Y bueno, a veces me he visto involucrada por factores terceros en situaciones incómodas, como fue el caso de las erecciones de mi niña. Ya, sí. Bueno, pero eso no fue culpa tuya. Mami, te amo. Mami, yo te amo profundamente. No, pero eso fue en los nervios. En los nervios. Bueno, yo tengo una reacción alérgica a un medicamento que me ponen. Me paso, fue a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, vivía en Cuba obviamente, fue que llegó la ambulancia y cuando llego al hospital, desde las 8 hasta las 5, medicamento en vena en la policlínica y tal, ya yo llego un día entero sin comer, bombardeándome medicamentos porque cada vez que me quitaban el oxígeno me empezaba otra vez a poner muy mal. ¿El oxígeno? Sí, me tenían con oxígeno puesto. Ah, verdad, sí. Y cuando llegamos al cuerpo guardia del hospital, hay una fila como de 20 personas y aquello no avanzaba. Y ahí estoy sin oxígeno, entonces todo el tiempo estaba en beta, me costaba respirar. Y mi mamá en su desesperación va y le pregunta, porque de momento me salía como un rash en la piel. Y ella va y se para en la puerta de la consulta donde está el médico, el único médico. 20 personas fácilmente dentro de aquel lugar. 20 personas, pero estaban las personas que estaban dentro de la consulta y las personas que estaban detrás de tu mamá. Disculpa, a toda esta yo estoy en una silla de ruedas. Yo te estaba empujando en ese momento, creo. No me acuerdo. Yo sé que estoy en una silla de ruedas. Yo era quien estaba llevando y en ese momento yo tengo agarrada la silla de ruedas porque cuando tu mamá dice eso yo estoy un poco más para atrás. Y tu mamá dice... Espera. Estoy, para que se entienda la imagen. Yo estoy en una silla de ruedas, despeinadísima, súper demacrada después de un día entero de medicamento y sin comer, a medio de desmayar en aquella silla. Me costaba muchísimo respirar, tenía una cara un poco complicada. Y mi mamá... se para... y ya molesta además porque pasaba el tiempo. Llevamos una hora allí así mismo. Y dice, médico, mi niña sigue teniendo erecciones. ¿Cuánto falta para que la atiendan? Y toda la sala, se hizo silencio total, incluidas enfermeras y personal administrativo, se viró a la silla de ruedas y vio al travesti que estaba sentado ahí. Que no tenemos nada en contra en nada, pero quiero decir, estaba yo muy descompuesta. Me miraron en plan, esta es lo que estás ahí orgásmica perdida, y entonces erecciones. Fue también muy, muy vergonzoso. Y una vez más, solamente. Bueno, me quedan aquí 3, vamos a hacerla muy rapidito porque ya el tiempo se ha ido. Y es que ya eso me pasó aquí. Tuve que ir a un tratamiento que me estaban haciendo en la boca y me ponen anestesia porque yo soy súper aprensiva, en fin. Me ponen anestesia, la anestesia se me hace una reacción medio complicada, me ponen más medicamentos para controlar la reacción de la anestesia. La cosa es que se me durmió la mitad de la cara y Julio está trabajando, yo no quería ir sola en el auto tal, y me tomo un Uber. Y cuando vengo para acá en el Uber de lo más simpático el señor, sacándome conversación, no sé qué, y yo a todos respondí al señor, Y ya el hombre empieza como a molestarse, ¿Qué ¿no? chiquita más pesada que esta, si o... chiquita más sangrona que no pueden hablar. Y yo noto, y el hombre me pregunta algo que requería algo más que un monosílabo. Y yo intenté hablar y se me empezó a caer. La baba, sí. Se me empezó a caer la baba, pero yo no me daba cuenta porque no lo sentía. Y el hombre me dice, ¿te sientes bien? El hombre abrió los ojos así y diría, está dando un ictus a esta mujer aquí. Y cuando me miran en el espejo, sí, es que ya me corría la baba por aquí. Entonces, bastante trágico. Y bueno, lo último, ya porque ya, basta, ¿hasta cuándo? Fue que esto fue en Holguín, como un año antes de irnos quizás. Yo en Cuba,
andaba siempre con sombrilla porque yo detesto el sol, lo sabe la gente que me conoce. Sí, y es una cosa cómica porque la Es muy de cubano andar en sí, sombrilla. Con sombrilla y además con cosas Sí. de mangas largas. Sí, pero bueno, yo traía una sombrilla típica de las que vendían en Artex, que eran pinturas así rosadas, super cute. Y esa sombrilla perdió por algún motivo el casquillo que une las Es varillas. de las que termina como con una punta, entonces esa punta Plástica. tiene una cosa plástica porque Que realmente recubre la cosa de metal. que recubre lo de metal para que precisamente no haga daño. Bueno, la cosa es que yo vengo por una calle muy estrecha que se llama Mártires en Holguín. Y ahí la calle es bien estrechita, entonces los autos los suelen estacionar muy cerquita Sí, de la acera, que es en como paralelo todos los autos uno es atrás como del de otro este en fila. ancho la acera así. Entonces yo vengo con mi sombrilla. Y yo no sé cómo yo me quise acomodar con la sombrilla, que en lugar de traer la sombrilla como la gente normal, yo puse la sombrilla así, ¿no? Así. Y estaba un auto blanco, nuevo. Si el dueño de este auto algún día ve esto, no fui yo. Pero puede ser Puede ser. puede ser que yo al intentar acomodar la sombrilla rayara un poco. Mira, Babi llega. La puerta. Yo ser. en No ese digo momento, que fui yo. Yo salí corriendo porque me Exacto. estaba apurando y una alarma sonó y se oyeron muchas malas palabras detrás de mí, pero yo no me detuve a mirar de quién era. Yo no estaba, como bien dice ella estaba sola en ese momento, pero ella llega donde yo trabajaba, la veo que llega sofocada y me dice, ay Julio, creo que rayé un poquito un auto. Y yo, ¿cómo? Ella me hace esa misma historia que acaba de hacer, que obviamente no es así. Y ¿Cómo que no es así? Turri, cuando yo agarro la sombrilla, que miro la sombrilla y empecé a sacar, salían los pedazos de pintura blanca de adentro de la sombrilla. Te llevaste. Eso pudo o no pudo pasar. Yo me imagino que eso fue, ella venía con la sombrilla así, no entiendo cómo, pero ella venía que con no la sombrilla. salía. Se trabó sombrilla, paré auto, porque realmente es una acera muy estrecha, se trabó y en vez de echar para atrás lo que haría cualquier persona, dijo, bueno, echamos para adelante, que como mismo arrancó y ahí fue. Yo después sé que veía un auto blanco en Holguín y temblaba como una hoja. Entonces, nada, estos han sido algunos de mis desastres. Hay algunos que no son publicables, lamentablemente. Sí. Lo guardaré para mí el resto de mi vida. Cuando usted tenga un mal día, cuando las cosas no vayan como usted espera, o esté triste por cualquier motivo, o haya sido un día difícil, póngase este podcast. Y ríase de todas estas cosas, porque ya yo me he reído, así que está autorizado a reírse también. 100%. Ríase de todas las cosas que a mí me han pasado. Y bueno, yo sé que hay cosas más difíciles en la vida que cuestan más reírse de ellas, obviamente. No estoy minimizando aquí el dolor o la situación vital por la que esté pasando alguien y que realmente pueda ser complicada y difícil. No, pero son cosas diferentes. También. Pero hemos tirado cosas un poco. cuando son estas cosas así, No preocuparte, no Exacto. creer que tienes mala suerte. Sencillamente creer que son cosas para reírte, que pasan para reírte y echar para adelante y no quedarte en que tienes mala suerte. y a mí algo que me sirve, ya lo dije, es esto, es creer que lo que ocurre es lo único que podía haber ocurrido y que todo ocurre por un motivo. Y ya para cerrar, como siempre hacemos, me gustaría leerles algo sobre esto de tener o no mala suerte. A veces creemos que la mala suerte es una sombra que nos persigue, un destino torcido que se ríe bajito mientras tropiezan nuestros días. Nos aferramos a la idea de que hay algo en nosotros que llama al fracaso, al dolor, a la pérdida. Pero, ¿y si no fuera mala suerte? ¿Y si simplemente fueran los caminos misteriosos de la vida o de Dios empujándonos sin que lo entendamos hacia lugares mejores? Tal vez no era el trabajo de tus sueños, pero sí el que te enseñó a resistir. Tal vez no era el amor que esperabas, pero sí el que te mostró lo que mereces. Tal vez no era el hogar perfecto, pero sí el lugar donde descubriste tu fuerza. Lo que llamamos mala suerte muchas veces es solo un capítulo incómodo de una historia que aún no ha terminado de escribirse. Y en esa historia, incluso los días más grises terminan siendo parte del color del cuadro completo. La vida no siempre se explica con lógica. Hay pérdidas que solo más tarde entendemos como liberaciones. Hay demoras que en realidad eran protecciones. Hay vacíos que vinieron a enseñarnos, a llenarnos por dentro. Cambiar la forma en que miramos lo que nos pasa no cambia el hecho, pero sí lo que ese hecho hace en nosotros. A veces la buena suerte es simplemente tener el coraje de seguir adelante, porque en el fondo la suerte no es lo que sucede, es lo que hacemos con lo que sucede. Y eso sí depende de ti.
Entonces, gracias por estar una vez más con nosotros hasta aquí. Si llegaste hasta este capítulo y hasta este minuto, por favor, coméntanos cuáles han sido esas cosas que han sido de bad luck o mala suerte. Comparte con nosotros, por favor, suscríbanse, que realmente estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo, y si tú lo estás disfrutando, no te cuesta nada darle un a la like, campanita, compartirlo, comentarlo, porque además nos estás ayudando a nosotros y capaz que otra persona también lo pase bien con nosotros, ¿no? Aquí quien estamos muy claros que tiene mucha suerte en esta vida somos nosotros por tener a Napoleón. Así que recuerda, no tenemos preferencia con nadie en esta casa. Recuerda que la vida es como un buen café, todo depende de cómo lo prepares, pero también de con quién te lo tomes. Ojalá y siempre quieras tomártelo con nosotros, porque las mejores historias nacieron con un café.